el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Voz que clama en el desierto, enderecen sus sendas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de hoy, San Lucas, capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Hoy la Palabra de Dios nos tiene una enseñanza que debemos aprender. Vamos a ver un escenario donde hay reyes, gobernantes, donde hay César, pero de todos ellos se recuerda a aquel que predicó la Palabra de Dios. Vamos a conocer a esta persona que predicó la Palabra de Dios. Y fue recordado y hasta hoy lo recordamos. De los otros no queda ni la historia. Pero de aquel hombre que predicó la Palabra de Dios como Cristo mandó, como Dios manda, es recordado hasta nuestro día. Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Baruc. Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción, y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios, y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura. Levanta los ojos y contempla a tus hijos, reunidos de oriente y de occidente a la voz del Espíritu, gozosos porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de gloria, como príncipes reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Todos. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo, el Señor.
Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos de la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios, y siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la propagación del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes, que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, y todos los hombres verán al Salvador. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el año 15 del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanías, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados,
y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de enderezar nuestros caminos. Digamos todos juntos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. Hoy es domingo, día del Señor, domingo 5 del mes de diciembre. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad que el Señor nos regala, por este domingo, día de nuestro Señor Jesucristo. Día en que hay que ir a la misa, día en que hay que ir a la Eucaristía. Busca en YouTube, misa de hoy, Padre Marcos Galvis, y acompáñanos en la Eucaristía. Y de esa manera usted ya va preparado para ir a la iglesia donde usted se congrega, al templo. Es importante que veamos la misa de hoy, Padre Marcos Galvis, para que cuando usted vaya a la iglesia, escuchen bien, de manera especial los domingos, usted ya esté preparado, ya sepa de qué habla la palabra de Dios, de qué habla el Evangelio. Y no sea como muchos católicos que dicen: ay, es que el Padre no dijo nada de la palabra de Dios, es que el Padre no predicó, bueno, yo también puedo decir, es que los católicos ni siquiera leen las lecturas antes de ir a la misa, ni siquiera se preocupan por formarse, ni siquiera se preocupan por prepararse. Aquí le damos el pan en la misa, por eso en la misa de hoy, Padre Marcos Galvis, vamos a meditar un poquito la primera lectura, donde San Pablo llega a decir que le da gracias a Dios, que le da gracias al Señor por la vida de cada uno de nosotros. Eso es Filipenses, la segunda lectura, ahí en la misa la estamos predicando. Y aquí le vamos a enseñar un poquito acerca del Evangelio. Saludamos a todas las personas quienes desde su casa nos están escuchando, a los hermanitos quienes a través de Facebook nos acompañan, a través de YouTube, de las redes sociales, están con nosotros. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra de Dios nos muestra un escenario político o un escenario de gobierno, donde las personas que estaban dirigiendo en el momento en que Juan el Bautista fue a predicar, los nombra y dicen quién era el gobernador, quién era. Ahorita lo vamos a escuchar, para mostrarnos que en todos lados, en cualquier parte del mundo, en cualquier nación, en cualquier territorio, donde quiera que nos encontremos, siempre van a haber gobiernos encargados de llevar el orden, la nación, de llevar todo lo que tenga que ver con un país. Pero también en el mundo entero, la iglesia también va a llevar la palabra de Dios. Y fíjense, ustedes van a escuchar en el Evangelio de hoy de San Lucas capítulo 3 versículo 1 y siguiente,
Ustedes van a escuchar cómo San Lucas va describiendo a César Tiberio, a Poncio Pilato, va describiendo a Herodes, a Filipo, bueno, pues a cada uno de ellos, y cada uno de ellos tenía una posición, tenía un lugar, tenía un trabajo. Pero también nos muestra a un hombre llamado Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es el encargado de predicar. Mientras que los gobernantes y los políticos del tiempo de Jesucristo tenían su sede, tenían su reinado, su forma de gobierno, y el pueblo lo respetaba y el pueblo lo dirigía. Cuando se refiere a Juan el Bautista, dice cosas como, por ejemplo, voz que clama en el desierto. Escuchen bien, voz que clama en el desierto. Vamos a ir buscando San Lucas capítulo 3, versículo 1. Lo que significa que era una voz que nadie quería oír. Si hablaba Tiberio, si hablaba el procurador, si hablaba Herodes, si hablaba Anás, si hablaba Caifás, todo el pueblo lo oía, todo el pueblo lo escuchaba y todo el pueblo hacía lo que ellos dijeran. Pero cuando se trata de Juan el Bautista, el evangelista llega a decir, es una voz, sí, pero que clama en el desierto. Y ustedes y yo podemos hacernos la imaginación del desierto, un lugar deshabitado, un lugar despoblado, un lugar donde casi no hay personas. Aquí en Venezuela, por ejemplo, los desiertos son lugares turísticos. Aquí, por ejemplo, en Venezuela los desiertos son pura arena, en otros lugares son montañas de piedra, aquí son montañas de arena. Y cuando uno va al desierto, cuando va de paseo, cuando va a hacer turismo, de vez en cuando. Cuando la palabra de Dios dice de Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, en medio de todos estos gobernantes que eran escuchados, que tenían cargos, que tenían soldados, que tenían una forma de gobierno que la gente tenía que obedecer de por las buenas o por las malas. Cuando habla de Juan el Bautista dice, es una voz, pero clama en el desierto, es decir, muy pocos la van a escuchar, muy pocos la van a oír. Yo siempre les digo en el Evangelio, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Las personas que escuchan a Dios, las personas que escuchan al Señor, necesitamos llevar la evangelización. Porque hay muchos que no están escuchando a Dios. Hay mucho desierto en el mundo. Hay mucho desierto en tu familia. Hay mucho desierto en tu hogar, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Mucha gente no ha escuchado la voz de Dios. Llegan los gobernantes por todos lados, pero la palabra de Dios no ha llegado a todos lados. Esos lugares los llama el evangelista San Lucas capítulo 3, versículo 1, desierto. ¿Y qué era lo que Juan el Bautista predicaba o hablaba? Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Preparen el camino, preparen el camino. ¿Dónde dice Juan el Bautista? Que las cosas del Señor son por un momento, son por un instante, es un camino. Jesucristo en San Juan capítulo 14, versículo 1 y siguiente llegó a decir en versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Preparen el camino, la conversión es un camino. La conversión es un recorrer, un tránsito. La conversión no es de la noche a la mañana, ay, yo ya me convertí. Hoy amanecí con ganas, padre, de ir a la misa. Mire, padre, yo tengo mucho tiempo sin ir a la misa. Yo voy a ir a la misa hoy. Yo voy a ir a la misa hoy. Yo voy a ir a la misa hoy. Y como voy a ir a la misa hoy, pues entonces, pues, bueno, padre, yo aquí estoy preparado, yo aquí estoy listo, porque hoy tengo ganas, padre. Yo voy a la misa es por ganas. Y entonces el otro domingo, padre, el otro domingo, si tengo ganas, yo voy. Si no tengo ganas, no. Dice Juan el Bautista, preparen el camino. La vida es un camino. La conversión es siempre, en todo momento, en todo lugar. Preparen el camino significa que no solamente este domingo tienes que ir a la misa, que no solamente este día tienes que hacer oración,
que no solamente este día tienes que portarte bien. La conversión es un camino, significa que todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar debemos hacer las cosas bien y para gloria de Dios. No solamente hoy, sino siempre. Mucha gente piensa que la fe es de momentos. Bueno, Padre, se acerca la Navidad, entonces es en diciembre cuando mi familia y yo vamos a la misa. No nos perdemos ninguna misa. Ajá. Y en enero, febrero, marzo. No, Padre. Bueno, por allá a veces en Semana Santa. Cuando toca la Semana Santa, marzo, abril, por ahí, pues también vamos a la misa, ¿verdad? Pero es en diciembre que nos gusta la misa. Es más, nosotros todos los diciembre hacemos una misa en la casa, en el barrio, en la comunidad y ayudamos a la gente. ¡Qué bueno! Pero eso no solamente debe ser los diciembres. Si la conversión es un camino, debemos hacerlo siempre. No podemos ser hipócritas con Dios. Juan el Bautista predicaba al desierto, a la gente, a las pocas personas que lo oían: preparen el camino, hagan rectas sus sendas. Y miren esta palabrita: hagan rectas sus sendas, lleven una vida recta, digna. No se desvíen, no hagan cosas chuecas, torcidas, cosas malas. O no hagan cosas buenas que parecen, cosas malas que parecen buenas. No, ustedes y yo debemos enderezar el camino. Dígame usted cuál es ese camino chueco que estás llevando. Dígame usted en su vida, y que esta palabra de Dios te ayude a comprender hoy, ¿cuál es ese camino torcido que llevas? ¿Tienes esposa, pero a la vez tienes moza? Eso es un camino chueco. ¿Eres una persona mentirosa? Eso es un camino chueco. ¿Estás robando? Ese es un camino torcido. ¿Todavía usted está viviendo en concubinato? ¿No se ha casado por la iglesia? Ese es un camino torcido. Padre, me casé pero me divorcié. Oye, eso es un camino chueco. Enderecen sus senderos, enderecen sus caminos, enderecen su manera de vivir. Nos recuerda hoy Juan el Bautista para decirnos que hay mucha gente viviendo mal, haciendo las cosas mal. Enderecen sus sendas, sus caminos. Vas a la iglesia y sales de la iglesia y sales corriendo donde los brujos. Va donde el Padre. Mira, hay gente, ¿no? Ustedes no, pero los que no escuchan el Evangelio. Van donde el Padre. Ay, Padrecito, bendígame el agua, que yo la necesito. Ay, Padrecito, por favor. Y el Padre le bendice el agua. Y este gran sinvergüenza va donde el brujo y le lleva el agua bendita donde el brujo para que le haga un trabajo. Ah, sinvergüenza. ¿Conoces alguno? ¿Tienes caminos chuecos? ¿Llevas una vida torcida? Los niños todos cruzados, la gente sale de la iglesia en vez de confiar en Dios. Allá está caminando donde los brujos para que le lean las cartas, le fume el tabaco y haciendo las cosas mal. Tienes un camino torcido en los empleados que están robando a sus patrones, que están robando y se llevan las cosas robadas, escondidas. A mí nadie me ve, yo lo hago bien, a mí nadie me... Padre, yo lo hago por necesidad, yo robo por necesidad. Ah, sinvergüenza, fariseo hipócrita, raza de víbora, enderece su camino. Los que llegan, en vez de estar a la hora en el trabajo, llegan tarde y se van sumamente temprano robándole el tiempo al patrón. Enderecen sus caminos. Los comerciantes que andan subiendo los precios, los que andan levantando y moviendo las balanzas, buscando la forma de cómo robar a las personas, enderecen sus caminos. Aquí en Santa Rosa, los que andan bachaqueando gasolina, comprando y revendiendo, vagabundo sinvergüenza, fariseo hipócrita, enderece su camino. Esa era la predicación de Juan el Bautista. ¿Qué le decía al pueblo? Enderece el camino, dejen de andar torcido, dejen de andar mal.
los pastores protestantes que andan diciéndole mentiras al pueblo, pastores protestantes que andan cobrando diezmos, los que andan robando, enderecen los caminos. Entonces la palabra de Dios enseña que la predicación de Juan el Bautista era: enderecen el camino del Señor, hagan recta su senda, su vida. Mucha gente le gusta vivir chueco, le gusta vivir mal, desagradando a Dios. ¿Cuándo será el día en que ustedes y yo realmente enderecemos el camino? ¿Cuándo será el día en que ustedes y yo realmente busquemos a Dios y le hagamos caso? Vamos a meditar ahora sí el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 1 y siguiente, que nos da una gran lección para nosotros en este día. Y vamos a observar los diferentes panoramas. Por un lado, el ambiente político y religioso que gobernaba. Y por otro lado, la predicación de un hombre que le decía al desierto, gritaba en el desierto donde nadie lo escuchaba: oído al tambor, paren la oreja. San Lucas capítulo 3 versículo 1 y siguiente: los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En el año 15 del reinado de César Tiberio, el reinado, el que dirigía todo, lo máximo con lo mito, era el César. Y el César se llamaba Tiberio, el emperador. Siendo Poncio Pilato procurador de Judea, el segundo al mando que estaba era Poncio Pilato, encargado de dirigir soldados, encargado de las guarniciones, todo el poder político. Oigan, Herodes, tetrarca de Galilea. El rey, el más chiquito que había en Galilea, era Herodes, y estaba bajo el mando del César, y tenía a Tiberio del lado de él, siendo Pilato el que dirigía Galilea, donde se empezó el evangelio, donde se empezó a llevar la palabra de Dios. Su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide. Y ahí fue para la palabra de Dios, va describiendo quiénes son las personas que están. Los tetrarcas vienen a representar, por ejemplo, aquí en Venezuela, los alcaldes. Los tetrarcas vienen a representar los alcaldes. Pilato viene a representar los gobernadores. Y Herodes representa a los gobernadores. Pilato representa a los ministros. Y el que dirige el gobierno o el presidente viene a representarlo el César, para colocar un gobierno semejante al que tenemos en Venezuela, por decir algo, para que ustedes y yo nos ubiquemos. Escuchen: Lisanías, tetrarca de Abilene. Y también había un poder religioso. El poder religioso estaba constituido bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Y había un poder político que lo dirigían estos hombres. Eran los encargados de llevar la nación, eran los encargados de dirigir todo. Pero también había un poder religioso, y eran los sumos sacerdotes Anás y Caifás. La palabra de Dios nos muestra que en todos los países del mundo, hasta en el lugar donde Jesucristo vino al mundo, se necesitan los gobiernos para que el pueblo, para que las personas sean dirigidas. Pero también nos muestra que hay un poder religioso. En este caso eran Anás y Caifás. Pero muy apartado y de último, San Lucas capítulo 3 versículo 1 nos va a colocar a alguien muy pequeño. No lo coloca como príncipe, no lo coloca como pontificado, no lo coloca como gobernador, no lo coloca como rey, no lo coloca como ministro, presidente, alcalde. No, miren cómo lo pone. Y vino la palabra en el desierto a Juan, hijo de Zacarías. Vino la palabra de Dios al desierto
a Juan, hijo de Zacarías. Lo coloca como una persona normal, común y corriente, pero con una diferencia. La diferencia es que a esta persona que se llamaba Juan, vino la palabra de Dios. Miren, cuando habló del César, no dijo que la palabra de Dios le llegó o vino a él. Cuando habló de Tiberio, no dijo que la palabra de Dios le llegó o a él le habló. Cuando vino donde Pilato, Herodes, tampoco dice que la palabra de Dios le habló. Vino inclusive a los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, tampoco le vino la palabra. La palabra de Dios le vino en el desierto, en la sequedad, en la soledad, en la aridez, a un hombre que se llamaba Juan el Bautista. Vino la palabra de Dios a Juan el Bautista. En español, para que lo entendamos, en muchos lugares del mundo, las personas que están puestas para gobernar, para dirigir, para llevar nuestras naciones y comunidades, no quieren escuchar la palabra de Dios. A veces nosotros decimos, ¿y por qué los gobiernos andan aprobando leyes en contra de la vida? ¿Por qué los gobiernos andan aprobando leyes que permiten hombre con hombre, mujer con mujer, inclusive matar a un niño en el vientre de su mamá? ¿Por qué los gobiernos andan aprobando leyes que van en contra del ser humano? La respuesta es porque colocamos en nuestros gobiernos a personas que no escuchan la palabra de Dios, que no les importan las cosas de Dios, que no quieren oír las cosas del Señor. Y aquí hace un apartado. El apartado que hace es Anás y Caifás, y los coloca en el mismo paquete. Puede ser que hayan sacerdotes, que hayan religiosos, que hayan obispos, que hayan seminaristas, que hayan monjas o laicos comprometidos, que también se envuelvan en el mismo paquete o en la misma bolsa de regalo, que no quieran oír la palabra de Dios. Y por eso hay gente que dice, y ustedes lo han oído, y algunos de ustedes a lo mejor lo dirán, es que este padrecito no predica la palabra de Dios. Es que el padre de mi parroquia yo voy y ni siquiera habla de la cita bíblica. Es que el padre de la iglesia donde yo voy, pues mire, yo voy y ni siquiera hace referencia a las lecturas. Yo entro igual y salgo igual. Las lecturas pudieron estar muy bonitas, tenían bastante jugo, tenían una enseñanza hermosa, pero el padre no la predicó porque se han envuelto en el mismo paquete y no han querido predicar la palabra de Dios. Y hay predicadores y hay sacerdotes y religiosas que dejaron de predicar la palabra de Dios por ponerse a hablar cualquier pamplinada y cosas del mundo que los gobiernos están haciendo. Cuando usted elija a sus gobernantes, asegúrese que sean personas creyentes, personas de fe. Cuando usted mire que un sacerdote no esté predicando la palabra de Dios, pues acérquese a él y dígale. Y si no, mándale un correo. Y si no, hágale una carta para que el sacerdote se dé cuenta que debe predicar la palabra de Dios. Y si no lo hace, pues ore por él y pídale a Dios que le conceda la conversión. Se le fue dirigida la palabra de Dios a un hombre llamado Juan en el desierto. Ahora, miren a quién resalta la palabra de Dios. Habían reyes, habían gobernadores, habían César, habían, bueno, pues de todo. También estaban Anás y Caifás, que representaba la fe. Pero miren a quién San Lucas resalta de una manera digna, de una manera más elevada. Y a quien recordamos hoy. Escuchen, San Lucas 3:1, oído al tambor. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados. Como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías, ha resonado una voz en el desierto.
¿Quién era la persona que estaba en el desierto o a quien le fue dirigida la palabra de Dios en el desierto? Al rey, a Herodes, a César, al Pilato, a Anás o a Caifás. La palabra de Dios fue dirigida en el desierto a Juan el Bautista, y el libro de Isaías decía: ha resonado una voz en el desierto. Por tanto, San Lucas resalta a la figura de Juan el Bautista porque fue el único que se puso a hablar de Dios. Fue el único a quien se le dirigió. Todos eran importantes, pero San Lucas nos enseña que la persona más importante y de la cual escribe es aquella que predica la palabra de Dios. Es aquella que es capaz de romper esquemas y no importarle los que dirán, y se pone a predicar, aunque sea en el desierto. Y Juan en el desierto decía: conviértanse. Les predicaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Juan el Bautista es recordado por nosotros en este día. Juan el Bautista es recordado por todas las personas por haber predicado la palabra de Dios. Anás, Caifás son recordados por haber quitado la vida a Cristo. Los emperadores, el César, son recordados por haber condenado al Señor. Pero Juan el Bautista es recordado por predicar la palabra de Dios. Una persona que predica la palabra de Dios, aunque sea en el desierto, aunque sea aquellas personas que no quieran oírla, va a ser recordada siempre. Una persona que predique realmente la palabra de Dios, un predicador cristiano, sacerdote, religioso, religiosa, monja, cura, seminarista, que predique la palabra de Dios, la gente siempre lo va a recordar, nunca va a ser olvidado. San Lucas recuerda, aparte de todos los que habían, a Juan el Bautista como uno de los más importantes. Y Jesús llega a decir: no ha nacido en el mundo hijo de mujer mayor que Juan el Bautista, más importante que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño es más grande en el cielo. Sin embargo, él es el más pequeño que los otros en el cielo. Juan el Bautista fue recordado por predicar en el desierto. Pero no crean que predicar en el desierto era todo chévere, todo bien, todo bonito. Predicar en el desierto significa que la gente no lo quería oír. Predicar en el desierto significa que la gente no lo quería escuchar. Predicar en el desierto significa que le iba a tocar duro, que le tocó duro la predicación. Predicar en el desierto no significa que era monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Predicar en el desierto no significa que era aceptado su mensaje. Si ustedes y yo predicamos en el desierto, en los desiertos son aquellos lugares donde nadie quiere predicar. Por ejemplo, en la familia, por ejemplo, en el trabajo, por ejemplo, en la misma iglesia, por ejemplo, en los lugares donde hay ateos. Si ustedes y yo somos personas que predicamos en el desierto, vamos a ser recordados. Nunca lo olviden. Si nosotros somos personas que nos dedicamos o al gobierno, o al trabajo, o a la casa, pues sí nos van a recordar, pero no como los más importantes. Voz que clama en el desierto: enderecen sus sendas, enderecen sus caminos. Todo valle será rellenado, todas las montañas y colinas rebajadas. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Y todos los hombres van a ver la salvación de Dios. Cuando hay una persona que predique la palabra de Dios, las personas van a buscar la salvación. Va a llevar a muchas almas para Dios. El problema del mundo hoy día es que hemos elegido a gobernantes que no les importa la fe y no tienen a Dios en primer lugar en sus corazones.
y por no tener lo que llamamos temor de Dios, uno de los dones del Espíritu Santo, han dañado, han destruido y no les ha importado nada. Pero cuando una persona aparece como Juan el Bautista y predica la palabra de Dios a todo el pueblo, a toda la nación y por todos lados, la gente va a buscar la salvación, va a buscar el camino correcto. Que ustedes y yo aprendamos de Juan el Bautista en este día, que en la vida debemos pasar dejando huellas, y las huellas vamos a dejarla en el momento en que ustedes y yo prediquemos la palabra de Dios. Gente que canta hay mucha, médicos también, abogados también, pero los santos en la iglesia que han predicado la palabra de Dios han dejado huellas imborrables en el corazón de muchos creyentes y hasta hoy los recordamos. Uno de ellos, Juan el Bautista, que predicaba la palabra de Dios en medio de un ambiente ateo donde nadie quiso aceptar, donde nadie quiso escuchar ni recibir la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.